El siguiente podcast va dirigido al público adulto. Su contenido puede ser ofensivo o tratar temas delicados. Se recomienda la discreción del oyente. El tema del abuso sexual en la infancia es un tema que a nadie nos gusta ver y que a nadie nos gusta hablar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a voltear la mirada cuando algo nos incomoda, pero si estamos volteando a ver el otro lado nunca vamos a poder resolver el tema. Nunca vamos a poder cambiar algo que no estamos dispuestos a ver, que no estamos dispuestos a entender. Y otro tema que es muy importante al hablar de la prevención del abuso cuando estamos hablando con nuestros hijos, para que los niños puedan revelar que están siendo abusados, les tenemos que quitar la culpa. Le tienes que decir, pero si esto llega a pasar, nunca va a ser culpa tuya. Si alguien lo hace, tienes tú que poner un límite y salir corriendo y luego vienes y me lo dices. Mira, es de lo más normal que no queremos hablar de lo que nos incomoda, pero si no lo hablamos, no vamos a poder hacer que las cosas cambien. Pris Medina, la psicóloga que te escucha, te aconseja y pone en duda lo que es normal. Viaja a Ciudad de México para encontrar otros puntos de vista con especialistas en diversos temas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Lo Más Normal en Ciudad de México. En este episodio nos sumergimos en uno de los temas más difíciles y controvertidos. Exploramos el tabú que rodea a los pedófilos, abusadores y violadores, destacando la importancia de abordar este problema desde todos los ángulos. Cómo tratar psicológicamente a quienes cometen estos actos o piensan en cometerlos. ¿Qué implicaciones tiene su rehabilitación en la lucha contra el abuso? A veces buscan ayuda antes de ser agresores, pero no existen los vehículos para contrarrestar. Este episodio desafía a la sociedad a confrontar una realidad incómoda, pero crucial. El camino hacia la prevención y el cambio requiere entender y tratar también al agresor. Bienvenidos a De lo Más Normal, y el día de hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil. Yo sé que escuchamos abuso sexual y pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que a las personas que conocemos tampoco y que no les ha sucedido. Sin embargo, el abuso sexual infantil socialmente es muy visto hacia la víctima, hacia el niño, a quien vive o ha vivido este tipo de violencia. Sin embargo, ¿qué sucede con el agresor? ¿Qué sucede con el pedófilo? ¿Qué sucede con el perpetuador? ¿Qué sucede en temas legales, jurídicos, en temas de rehabilitación, en temas terapéuticos? Y es aún más incómodo hablar de ellos. Es aún más incómodo, aún más juzgado, aún más señalado por la sociedad el tema de decir, bueno, ¿y qué está pasando del otro lado? ¿Por qué el agresor se vuelve agresor? Y también es importante verlo desde ahí, porque ahí es cuando podemos atender esta problemática de raíz, atendiéndola y cortándola. Entonces es muy importante saber qué sucede ahí, porque cuando el abuso sexual ya ocurre, estamos llegando tarde. Hablar con nuestros hijos de cuidado, de autocuidado, no está resolviendo la situación. ¿Por qué? Porque vemos que siguen ocurriendo cada vez más casos de abuso sexual y lastimosamente la cifra y la estadística sigue subiendo. Entonces, lo que estamos haciendo no es lo que deberíamos de estar haciendo. Y para hablar de este tema y profundizar más y entender cuál es nuestro rol en este tema tan complejo, nos acompaña Sofía Palacios. Ella es de ILAS, que es Infancia Libre de Abuso Sexual. Gracias, Sofi, por estar aquí y por compartirnos de este tema. Ay, no, muchísimas gracias, Pris, por invitarnos. Y sí, como tú dices, el tema del abuso sexual en la infancia es un tema que a nadie nos gusta ver y que a nadie nos gusta hablar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a voltear la mirada cuando algo nos incomoda, pero si estamos volteando a ver el otro lado, nunca vamos a poder resolver el tema, ¿no? Nunca vamos a poder cambiar algo que no estamos dispuestos a ver, que no estamos dispuestos a entender. Y ya estamos llegando a un punto en el que no nos queda de otra, porque ahora sí a donde voltees lo estás teniendo enfrente, ¿no? O sea, ya no te puedes hacer el de la vista gorda porque el problema es de una magnitud tan grande que a donde voltees te lo vas a topar. Ignoramos al agresor normalmente, o sea, en cada hecho, porque pues lamentablemente sí es algo que se ve bastante frecuente en consulta. Yo que me dedico particularmente a niños, pues sí es un tema recurrente, es un tema que fractura a toda la familia, duele a toda la familia, duele a todas las personas que vemos a ese niño indefenso y ser violentado y agredido de esa manera, pero dejamos como en un punto intocable al agresor, por muchas justificantes que podemos decir, porque es familia,
porque ¿qué van a decir los demás? Porque socialmente se va a visibilizar el caso y entonces van a señalar a mi hijo o a mi hija, porque no lo quiero someter a los procesos de denuncia, a los procesos legales donde muchas veces se revictimiza o donde muchas veces ni siquiera procede, porque sabemos que legalmente se tienen que suceder muchas cosas para que este delito pueda ser señalado, pueda ser, ¿cómo sería? Que se pague, ¿no? O sea, que se imponga una consecuencia, ¿no? De años de prisión o lo que sea, ¿no? Me ha tocado ver casos donde las familias denuncian y al agresor no le hacen nada, o se le pide resarcir el daño y solamente paga las terapias. Incluso hay un caso que me tocó conocer donde los papás están en divorcio, el papá le hacía tocamientos a la niña adolescente y el juez ordena convivencia. Entonces, convivencia sin supervisión, y la niña mayor decía, es que yo no quiero ver a mi papá, pero tengo que ir porque si no voy yo, él le va a hacer lo mismo a mi hermana. Entonces, una niña sintiendo que tiene demasiada responsabilidad. ¿Por qué? Porque los adultos a su alrededor no han podido protegerla, no han podido hacer esa labor. Y sucede esto que dices, bueno, entonces ¿para qué lo hablo? Porque igual hablarlo no soluciona. Entonces tenemos que tumbar ese mito y empoderar a las personas y a la sociedad a que lo hablen. Porque la estadística también dice que 2 de cada 3 pedófilos se dieron cuenta que eran agresores en potencia y buscaron ayuda, pero no recibieron ayuda. ¿Qué sucede hoy por hoy con los agresores? Mira, creo que es un tema extremadamente complejo y gran parte del problema, tanto para la prevención como para abordar los casos que ya existen, para la reparación del daño. Creo que la mayoría de los problemas es que estamos sobresimplificando el asunto, ¿no? O sea, tú ahorita mencionaste varios puntos que son puntos claves, tanto para prevención como para el tratamiento sí, para abordar el problema una vez que ya sabemos que el abuso ocurrió, que como bien decías, cuando ya ocurrió el abuso ya llegamos tarde. Efectivamente, más del 70% de los agresores son familiares. Entonces, entras en una crisis y entras en pues como en un problema ellos piensan destrozar a la familia cuando evidentemente ya la familia está afectada y está desintegrado el vínculo familiar para que estén ocurriendo estas cosas. Pero por ponerte un ejemplo, o sea, hay varios casos en donde el agresor es un hermano. Entonces, tú como mamá, pues por un lado dices, quiero proteger a mi hija, evidentemente no me gusta nada lo que está pasando, pero por el otro te parte el corazón mandar a tu hijo a un centro de rehabilitación o someter a tus hijos en caso de que tal vez no sea tu otro hijo y estés en un conflicto de que quieras a los dos y quieres lo mejor para los dos. Pongamos que es tu vecino con el cual no tienes un vínculo tan cercano. Pero justo lo que tú decías, el proceso ahorita en el que se somete a los niños para entrar a un tema penal es un proceso terrible de revictimización, ¿no? Las inspecciones físicas que le hacen muchas veces a los niños es otro abuso sexual. Tú no quieres someter a tu hija o a tu hijo, porque no es únicamente un tema de mujeres, aunque sí son la mayoría de las víctimas son mujeres. No lo quieres someter a este proceso de volver a vivir un abuso. O el tema de la tienes que llevar al ministerio, le hacen una primera declaración, luego tiene que ir a este otro lugar, o tal vez primero llamaste a la policía. Y van a entrevistar a tu hija 8, 9 o 10 veces en donde ya tiene que volver a narrar el proceso. Y un problema muy grande es que las leyes están hechas por adultos sin tomar en consideración la madurez, la capacidad intelectual y los efectos del trauma en el cerebro, en la niñez, en esta capacidad para recordar ciertas cosas. El caso muy sonado que hubo aquí en la Ciudad de México, ¿no? En donde se absuelve a una persona que había cometido un abuso sexual a una niña porque la niña de 4 años no pudo recordar la hora, la dirección y el día exacto en donde había ocurrido el abuso hace más de un año. No tiene sentido. O sea, estamos con unas leyes que en teoría su objetivo es proteger a la niñez, a los adolescentes, que no están tomando en consideración
nada de los niños y los adolescentes. Es como si tú le preguntaras a una persona que fue secuestrada que en dónde estaba, o sea, en dónde lo tenían guardado. No sabe. Claro. Es más, a una adulta, a una mujer que fue víctima de abuso. O sea, no es como que, a ver, espérame un segundo en lo que me abusas, déjame anoto la hora. Así no funciona, ¿no? Entonces, efectivamente hay varias razones por las que se complica y se dificulta poder llegar a un tema de justicia en estos temas. Hay un estigma social muy grande hacia una persona que fue abusada sexualmente cuando la culpa nunca es del niño o de la niña. Como tú dices, yo no quiero que mi hija esté etiquetada como la niña que fue abusada o la niña que fue violada, porque es una carga muy fuerte y tristemente por la forma en la que la sociedad maneja estos temas se vuelve parte de tu identidad, ¿no? Te va a marcar de por vida, pero eso no es lo que eres. Claro. ¿No? Y sabes que todos estos procesos que se siguen desde lo legal se vuelven la excusa perfecta para seguir callados y no denunciar. Porque sí entiendo esta parte de como madres decir, ok, lo voy a proteger. Y también queda esta parte de seguir recordando o repitiendo cada uno de esos eventos que el niño te narra o la niña, ya sea un primer abuso que es revelado o este abuso que fue revelado al tiempo porque era constante y repetitivo. Y entonces vamos a verlo desde la mamá. La mamá está recordando que en esta reunión no se dio cuenta y que en la ocasión que la niña se quejó que le dolía el estómago también y que cuando fueron a la fiesta de también. Y todo eso viene cargado de la propia culpa de esta mamá que se empieza a repetir, no soy buena madre, no soy buena cuidadora, no les hago bien a mis hijos. Y entonces ir y abordar un proceso de lo legal también me representa una carga emocional para mí, pero el precio a largo plazo es mucho más alto, porque a este niño o esta niña yo le estoy enseñando que nadie te puede defender, que estás solo en este mundo, porque pues no quisimos ir con las autoridades, porque igual no van a hacer nada, porque igual lo van a desestimar o lo van a revictimizar o los procesos de revisión, que sí, lamentablemente son espantosísimos, ¿no? Entonces, y que muchas veces hay familias que no saben a lo que se van a enfrentar. Entonces, sí vienen y empieza como el conflicto a hacerse muchísimo más grande y tristemente en el camino ha sido la salida más fácil, la más frecuente, nos callamos. Y se callan todos los involucrados. El niño, la niña que lo vive, la mamá, el papá, el hermano, el agresor. Y entonces el agresor le damos un permiso social de repetir, porque todos nos vamos a quedar callados ante tus conductas. Sobre todo cuando es alguien que está en la familia y entonces tiene acceso a más menores. Porque hay algo bien importante. El pedófilo es pedófilo. No tiene un vínculo y una especial atención hacia un niño o una niña en particular. Son varios niños, varias niñas. O sea, el atractivo es el niño, el infante, ¿no? Entonces, y a veces creemos que le pasó con el primo a la niña, a la mayor, pero a la chiquita ya no le va a pasar. Y a las otras primitas tampoco les pasó. Y entonces no estamos viendo que es una enfermedad que se está propagando. Sí, creo que aquí es importante recalcar que no todos los agresores sexuales de menores sienten atracción sexual por menores, ¿no? Que son los que se conocen como pedófilos. Varios casos de abuso sexual a menores pueden tener que ver con un tema de poder o de control, no necesariamente de un deseo o una erotización particular con los niños, ¿no? Okay. Puede ser un tema de poder. En caso de muchos de los adolescentes que abusan de un niño, tiene que ver con mucha falta de información, con falta de control de impulsos y con una parte de experimentación sin tomar en cuenta el daño tan tremendo que le están haciendo a un niño, pero a quien tienen cerca es a un niño, ¿no? De hecho, en Estados Unidos se han hecho estudios de los agresores sexuales adolescentes y el 70% nunca vuelve a abusar. No es que tengan un tema puntual de pedofilia en donde sienten una atracción predominante o principal hacia los niños. Es un tema de
Pues de que como circunstancial. falta, sí, un tema circunstancial. O sea, es más bien, tengo un tengo deseo, un deseo sexual. y la opción Tengo es bajo control de impulsos, que es algo característico también de la adolescencia. Y muy probablemente, que eso es algo en lo que tenemos que meter mucha atención, nunca me han enseñado o nunca me han hablado del daño tan devastador por el cual va a pasar toda la vida la persona a la que se le abusa, ¿no? O no me han hablado de consentimiento, o nunca me han dejado en claro que un niño nunca puede consentir, porque hay mucha gente que tiene estos errores cognitivos en donde creen que el niño lo quería. Es que me estaba provocando, Sí. es que él quería, es que ella me dijo que sí. Una niña de 8 años nunca puede decir que sí, Claro. ¿no? Entonces creo que nos falta muchísimo en un tema de educación. Tú lo que decías, ¿no? O sea, de esta madre que se siente culpable porque no se dio cuenta que cada que se iban a casa del tío le dolía la panza, y eso es una señal de chin, me debía haber dado cuenta, mi hija se sentía incómoda. Nos falta muchísimo, pues sí, capacitación, educación, para poder reconocer estas señales de alarma de cuando ya está ocurriendo un abuso, o estas cambios de señales, conducta. pero ahí ya también llegamos tarde. Sí. Pero estas señales de alarma también de decir, oye, esto no está bien, ¿no? Se están pasando ciertos límites, aunque no se hable de un abuso sexual. O sea, un ejemplo fácil, ¿no? O sea, el tema del abuelito, ¿no? Oye, ven y dame un beso, y le aprieta los cachetes y tu hija no quiere. Sí. Y ahí vas como mamá, porque no quieres que te tachen de mamá, que esté educando mal a su hijo y que no quiera al abuelito. Ve y dale no quiero. Ve y dale un beso, no le faltes el respeto a tu abuelito, y la aprieta, y la niña o el niño están obviamente incómodos. Claro. Y luego vas y le dices a tu hijo, oye, nadie te puede tocar tus partes privadas o tus partes íntimas, y si alguien lo hace, dile que no. Le estás mandando mensajes contradictorios. Claro. Porque te acaba de decir el niño, oye, yo no quiero esto, y tú lo forzaste. Y entonces estás diciendo, la autoridad te puede forzar, Claro. ¿no? Sí, Y enséñale no podemos, a respetarse y a poner límites siendo respetuoso tú con su cuerpo. Sí, y a entrar en contacto con esta parte como de intuición y de sensaciones corporales, ¿no? No me gusta cómo se siente esto, aunque no estés hablando necesariamente de un abuso sexual, pero sabemos que es muy raro el abuso que ocurre de la nada, ¿no? O sea, de que ahorita encontré el momento y te abuso. Sí. Es un tema que se va preparando, y vas viendo los límites que puede tener el niño, y ves Sí. viendo qué tan fácil puedes acceder, y vas viendo qué tan probable es que guarde un secreto. Entonces, tenemos que empezar con estas cosas que son mucho más sencillas Claro. y que son mucho más fáciles de hacer. Y quienes somos responsables de poner el límite somos los adultos, no el niño. Sí, ¿no? normalmente vemos con más frecuencia este abuso seducido, donde el niño es copartícipe, donde hay este secreto de eres especial y vamos a jugar tú y yo, versus el otro tipo de abuso que es violentado, agresivo y de momento. Suceden ambos, nada más que el otro es como más frecuente y por eso se mantiene. Y sabes que aquí hay algo bien importante. Les enseñamos que no toquen su cuerpo y que si se sienten incómodos o viven situaciones, pues que nos las compartan. Uno, omitimos esta parte de no leer sus conductas, independientemente si estamos sospechando de abuso o no, esta parte de te duele la cabeza, cómo te sientes, te noto incómodo, qué piensas, y fortalecer en todos los momentos de la crianza la comunicación con nuestros hijos, que eso sería la mejor medida preventiva. Pero por otro lado, así como le enseñamos el nombre de las partes del cuerpo de manera correcta y le decimos que nadie lo puede tocar, hacer la distinción entre secreto y sorpresa, que para mí es algo que se vuelve muy importante en la parte preventiva, porque el niño no lo distingue. Entonces, cuando está Sí. este adulto o este adolescente empezando a trabajar con el niño, siempre va a usar la palabra secreto. Entonces, para mí se vuelve algo sumamente importante que nuestros hijos les empecemos a decir las diferencias. Un secreto es algo que si tú lo revelas, uno, te hace sentir malestar, incomodidad, temor, tristeza, y si tú lo revelas, las personas a tu alrededor también van a sentir malestar. Entonces, tú no puedes tener secretos porque eres un niño y me los tienes que contar cualquier secreto, sea de quien sea. Una sorpresa es diferente, porque siempre se va a revelar, solo la cuidas un tiempo y cuando se revele, tú eres parte de ella y tus emociones son positivas, son placenteras. Y cuando se revele, las personas a tu alrededor también van a sentir emociones positivas. Entonces, enseñarle al niño desde lo que siente para que empiece a tener este análisis, este juicio, este raciocinio de cómo son las relaciones con los otros y empezar a generar en ellos situaciones que les permitan estar cuidados y también identificar situaciones de alerta.
Sí, 100% este es un tema muy importante. Y otro tema que es muy importante al hablar de la prevención del abuso cuando estamos hablando con nuestros hijos, que se me hace de hecho un punto súper clave, para que los niños puedan revelar que están siendo abusados, les tenemos que quitar la culpa. Entonces, así cuando tú vas y le dices a tu hijo, oye, nadie puede tocar tu pene, nadie puede tocar tu vulva o tu vagina, nadie puede fotografiarte, ¿no? Porque no es únicamente un tema de tocamiento, o nadie puede enseñarte esas partes, ¿no? Hablas de esto, el niño se queda con esta sensación de que eso es algo malo, ¿no? Y hay una parte bien importante. Le tienes que decir, pero si esto llega a pasar, nunca va a ser culpa tuya, ¿no? Porque si no, entonces tú le dijiste al niño, oye, nunca nadie puede tocarte esto, ¿no? Si alguien lo hace, tienes tú que poner un límite y salir corriendo y luego vienes y me lo dices. Pero estamos olvidando la parte súper importante en donde hay un mundo de manipulación. Esta parte donde tú dices que los hacen copartícipes. Oye, es que yo le voy a decir a tu mamá que tú quisiste, que tú dijiste que sí. Y ya tu mamá te dijo 20 veces que eso no se debe de hacer. O sea, como niño piensas, híjole, hice algo horrible, voy a decepcionar a mi mamá horrible. Me va a regañar. O aunque no el regaño es esta tristeza, ¿no? O sea, y dices sí, eso. Claro. Y luego la decepción, o en casos donde no es un tema muy agresivo, muy violento, pueden llegar a sentir placer. Entonces, y esto es algo horrible, hijo, y me gustó. Y quiero repetir, porque me gustaría veces el repetirlo. niño repite. Entonces, todo esto, si no le dejas en claro al niño que cuando llegue a pasar algo así, nunca es culpa de él y él nunca va a ser responsable, es muy difícil que se atreva a decírtelo, ¿no? Aunque tengas muy buena comunicación. Entonces, creo que es de igual importancia que los niños sepan que eso no debe pasar, a que si llega a pasar, nunca es culpa de ellos, ¿no? Porque la culpa es una carga muy fuerte y la culpa vive del silencio, ¿no? En el momento en el que tú hablas las cosas que te generan culpa, que te generan pena, que te generan vergüenza, y lo hablas con la persona correcta, ese sentimiento se va como desbaratando. Pero el instinto es no revelarlo, porque es algo que te avergüenza. Es algo de lo que tú te sientes responsable y no quieres que piensen mal de ti, ¿no? Entonces creo que esa es una parte igual súper vital. Y la otra parte que se me hace igual de importante es el tema de reconocer que no le podemos cargar la responsabilidad a los niños de identificar, detener y reportar el abuso. O sea, un niño difícilmente se va a poder defender de un adolescente o de un adulto. Esa responsabilidad es nuestra. Y la responsabilidad de estar al pendiente para identificar estos focos rojos antes de que suceda el abuso es nuestra. Y la responsabilidad de tener estas conversaciones incómodas con tu cuñado, con tu papá, con tu esposo, con quien tú estés viendo que está teniendo un comportamiento que puede ser un punto rojo, una señal de alarma relacionada con el abuso sexual, es nuestra. Nosotros tenemos que poner el límite. Tenemos que poner el límite y tenemos que tener estas conversaciones. Y pueden ser de manera amorosa. O sea, por ponerte un ejemplo, como el caso ¿no? del abuelo. Ajá, el caso del abuelo. O, oye, decirle, oye, respeta, el niño no quiere darte un beso y un abrazo. Es válido. Sí, sí, sí. O casos de, oye, estoy viendo que estás buscando pasar mucho tiempo a solas con mi hijo. Eso en mi familia no nos gusta, ¿no? O sea, nosotros tenemos una regla en donde los adultos y los niños no pueden estar a solas en puerta cerrada. Oye, ¿estás insinuando que estoy haciendo? No estoy insinuando nada, te estoy diciendo las reglas de seguridad de nuestra familia y te pido que las respetes. Entonces, siento que nos falta muchísimo en temas de prevención primaria. Tenemos que sentarnos a pensar, así como tenemos tal vez reglas de familia en temas económicos, qué cosas pasamos, qué cosas no, reglas de qué planes dejamos a nuestros hijos, qué reglas, o sea, qué planes no. Sentarnos a hacer un plan para la seguridad sexual de los niños, ¿no? Temas de privacidad, si tu hija se va a ir a dormir a casa de alguien, hablar con tu amiga y decirle, oye, estas son las reglas de mi familia, ¿no? Mi hija no se puede bañar con nadie, ni con sus amigas, ni con nadie. Mi hija no necesita que le ayudes al vestirse o a ir al baño. Si tienen hermanos mayores, y no es porque esté acusando a tus hijos de agresores, ¿no? Es porque es un riesgo. Quiero saber en dónde van a dormir tus hijos, o si están en el cuarto de al lado, qué tan cercano está tu cuarto. Y tenemos que normalizar hablar de esto sin que la gente se ofenda, ¿no? Porque todos estos tipos de cosas es pensar un pasito antes de poner a tu hijo, a tu hija o a alguna otra persona en riesgo
Y si no hablamos de esto, luego puedes llegar a malentendidos, ¿no? Ay, es que el otro día me bañé con mis amigas y tú te enojas. ¿Y por qué te bañaste con...? Pero nunca en ningún momento le dijiste a la otra persona, oye, mi hija no se puede bañar con alguien. Sí, lo ¿no? que es normalizado en una familia, en Puede la no tuya ser. puede no ser. Entonces, son temas tan delicados que tenemos que empezar a hablarlos pues de frente y normal y Hablarlos sin aunque penas. incomoden. Sí, pero van a incomodar al principio porque es un tema bastante cultural y bastante social. O sea, ¿no? empezar a cambiar la manera en que percibimos todo lo que tiene que ver con el Sí, índole sexual. Porque incluso al día de hoy, si lo reflexionamos, ahorita que lo dices, pues con qué naturalidad lo estás compartiendo. Y muchos de esos temas se han abordado de manera natural con mis hijos, porque pues ellos han estado mucho en mi entorno terapéutico, ¿no? Pero que normalmente incluso los cambios sexuales, los papás se quedan callados, la menstruación se quedan callados, las erecciones espontáneas que tiene un adolescente y se quedan callados y entonces todos se dan cuenta, el niño no sabe qué hacer y todos hacemos como que no vemos. Entonces, empezar a ver con más naturalidad el cuerpo para que el niño pueda sentir más confianza también a la hora de que algo anda mal. Y tú como adulto decir, ok, yo soy el encargado de protegerte y de poner límites a tu alrededor para que estés seguro y que puedas crecer seguro. Sí, 100%. De hecho, uno de los principales factores de protección o de las cosas que te pueden hacer menos susceptible al abuso sexual en la infancia y en la adolescencia es tener una educación sexual integral, ¿no? Nosotros como papás tenemos que saber que es normal dentro del desarrollo sexual de nuestros hijos, ¿no? Porque luego pudieras decir, hijo, creo que mi hija fue abusada porque la caché teniendo comportamientos sexuales. Oye, tiene 14 años. Sí. Es autoexploración. Eso es parte normal del desarrollo, claro. ¿no? También cuando le quitas el pañal a un bebé sí, es normal que tenga Pero tú tienes etapas. que tener esta capacidad de identificar que es un comportamiento normal dentro de su desarrollo sexual y que no. Porque también podrías decir, o sea, por ejemplo, algunos juegos sexuales entre niños, entre pares, ¿no? Niños de 4 años que están viendo, ¿y tú qué? ¿Y yo qué? Eso no es abuso. O ¿no? asomarse cuando le cambian el pañal o sea, al primito. al hermanito, y mira, es diferente. Pues sí. Eso es una curiosidad auténtica y normal. Sí. Pero si tú ya estás viendo que el juego sexual ya tiene un comportamiento sexual muy cargado, donde están replicando conductas sexuales que serían de abuso, por ponerte un ejemplo, sexuales de adulto. Sexo oral, posturas sexuales. Entonces el niño ya fue expuesto a algo a lo que no debió estar expuesto, ¿no? O vio pornografía, o le hicieron algo que no le habían hecho, o vio a los papás, o vio. Entonces es súper importante poder identificar qué es normal, qué no, para poder saber cómo actuar a raíz de eso. Porque una parte es, por ejemplo, el juego sexual, lo cachas y dices, oigan, vi esto, pero tienes que poner un límite, no te puedes hacer como el que no pasó nada. Lo mismo que decías tú con los niños, ¿no? Si tú empiezas a crear un entorno incómodo alrededor de la sexualidad, se les va a meter la idea de que eso es malo. Y no puedes meterles esa idea. Sí, déjate ahí, eso está mal, fúchila, sucio. Pues sí, desde ahí ya vamos como marcando el camino. Y también aquí hay algo bien importante, porque dices, tenemos que aprender a identificar lo que es propio del desarrollo a lo que no. Pero si nosotros vivimos situaciones de abuso, podemos estar distorsionando esta información, ya sea que no la vemos, somos incapaces de detectarla, o bien que empieza a crecer un miedo exacerbado, incontrolado. A cualquier persona que esté en contacto con mi hijo o mi hija va a ser un abusador en potencia. Entonces, en esos casos es, para que mis hijos puedan tener un desarrollo saludable, yo tengo que recibir ayuda. Y a lo mejor yo siento que no la necesito, pero este es el claro ejemplo de que sí, y que a lo mejor tu abuso ocurrió hace 10, 20, 30 años, y porque no lo atendiste en ese momento no significa que no tiene sus consecuencias en el presente. Entonces, también ser capaces de detectar esta situación de cuando yo soy el que está poniendo las cosas fuera de la balanza. Y a veces va a ser la mamá, el papá, el hermano, la amiga, la que va a decir, oye, me preocupa cómo percibes todo el entorno y pues que va a ser importante que empieces a buscar apoyo. Sí, 100%. Creo que uno de los retos más grandes de ser mamá o de ser papá es que te enfrentas, y no te puedes hacer de ladito, a todas estas cosas que tú vienes cargando, a tus miedos, a tus inseguridades,
a cosas que tal vez ya tú creías que tenías resueltas, todo te lo reflejan tus hijos y te lo ponen de cara. Y evidentemente es mucho más difícil dar o transmitir algo que tú no tienes trabajado, ¿no? Y estamos en una generación en la que nos está tal vez tocando dar cosas que no nos dieron a nosotros, enseñar cosas de una manera distinta, y eso implica un poco como, pues no sé, es un trabajo de conciencia. Sí, y desaprender cosas que tenemos y decir, tal vez esta no es la mejor manera, ¿no? Y es mucho trabajo, pero es un trabajo que vale muchísimo la pena. Por ejemplo, ahorita que tú decías del tema de los adolescentes, ¿no? Hablar con los niños de la pornografía desde edades súper tempranas es indispensable, ¿no? Desde el momento en el que tú les vas a poder o van a tener los niños acceso a herramientas tecnológicas, si tú les vas a prestar tu celular, si van a tener un iPad, si se van a dormir a casa de los abuelos y los abuelos tienen iPad, y tú no tienes, ponle que tú en tu casa puedas tener medio controlado, control parental, restringir ciertos accesos, pero a donde vayan a ir no. Los niños tienen que saber que la pornografía existe, tienen que saber que hace daño y tienen que saber que tienen que pararlo cuando algo les aparezca y decirte a ti, ¿no? Hay un dato que a mí me impacta mucho, veníamos hablando Daf y yo. Protect the Children de Helsinki hizo una investigación en la Dark Web para personas que consumen material de abuso sexual infantil, lo que antes se conocía como pornografía infantil. De los hispanos o los latinos, esto es un dato fuertísimo, el 50% de los que consumen este material de abuso se lo topó sin querer, accidentalmente, ¿no? No estaba buscando específicamente. El 70% antes de los 18 años y el 40% antes de los 14 años. Y se hace un tema compulsivo. Entonces, nuestros hijos están expuestos, y creo que por eso es un tema que se está hablando más y que está teniendo muchísima más relevancia, los riesgos que habían antes para cortar un sano desarrollo sexual, los riesgos que habían antes para estar expuesto a riesgos, ¿no? La cantidad de abusos, de grooming a los que son sujetos los niños en internet, en videojuegos, en un montón de plataformas distintas, son potencializados al 1000, ¿no? A lo que están expuestos a materiales súper violentos en donde se distorsiona lo que es una sexualidad saludable y normal. Claro. Y no estamos haciendo mucho al respecto, ¿no? Y estamos otra vez llegando tarde, porque normalmente los papás hablan de pornografía cuando encuentran pornografía. Y la estadística te dice que para los 9 años un niño que tiene acceso a las tecnologías ya vio pornografía, y para los 11 años ya consumió hard porno. Sí. Entonces, y que esto viene y distorsiona y perturba la sexualidad de los niños y determina en muchas ocasiones sus vínculos y cómo van a ser sus relaciones sexuales. Entonces, estamos otra vez llegando tarde. Y eso es algo bien importante de tener claros como papás. Siempre tiene que ser antes. Antes, es como la mamá que le dice al hijo o a la hija, cuando tengas relaciones, cuídate. No, ya cuando dijiste eso ya fue, debiste haber hablado mucho antes. Y aquí también hay una parte bien importante cuando los niños ya pasan de esta etapa del juego exclusivo con su género, ¿no? De los niños jugamos fútbol y las niñas se van a platicar a la hora del descanso. Ya cuando empiezan estas actividades mixtas, para mí se vuelve sumamente importante y relevante la información que vamos a estar intercambiando con otros niños de edad, o sea, otra vez marcar las reglas de qué sí, qué no, o sea, vas a empezar a chatear, a mensajearte, qué sí, qué no, o sea, las fotos, el compartir, el poner límites cuando tú estés en esas situaciones, y por otro lado, las caricias consentidas, porque también el no es no, pero también la resistencia y el silencio es un no. Entonces, nuestros adolescentes muchas veces pueden confundir esas señales por el aplauso de los otros que los rodean, por el sentirse que están madurando, que son grandes, que las pueden de todas. Entonces, el decir el consentimiento es un sí explícito donde los dos queremos estar y donde los dos estamos en el mismo punto emocional y en el mismo punto
en la misma situación, ¿no? O sea, no puede ser que me digas sí, pero tú tomaste y yo no tomé, tú te drogaste y yo no, donde haya este desequilibrio. Entonces, que aunque dices, es que mi hijo en sus fiestas todavía no bebe, pues es que ya tienes que hablar del alcohol, de los efectos del alcohol, de las repercusiones, de la responsabilidad que implica y de que sus decisiones tienen consecuencias y que no solo lo afectan a él o a ella, sino a otras personas. Entonces, hay que dejar de llegar tarde a la vida de nuestros hijos y a la vida de nuestros niños, porque cuando hay estas familias negligentes, pues a veces adoptas niños que no son tuyos. A veces tienes conversaciones incómodas con otras personas y se vale a fin de procurar esta estabilidad. Porque pues todos buscamos, antes de iniciar el capítulo de hoy, platicábamos, esta necesidad de atención, de afecto, de reconocimiento. No la obtiene de la familia, la va a obtener de otra persona que puede ser un agresor o no. Pero ¿qué tantas herramientas le estoy dando para que pueda distinguirlo? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pris. Creo que aquí hay dos cosas como muy importantes que recalcar. La primera, hablar del consentimiento, ¿no? Y eso es un tema que traemos Dafna y yo con muchísima fuerza. El consentimiento no se puede enseñar a los adolescentes a los 13, 14, 15 años. El consentimiento se tiene que enseñar desde que los niños nacen, pues. O sea, tú no puedes forzar a ciertas cosas a un niño y luego esperar que él sepa lo que es el consentimiento, ¿no? Claro. O sea, como el vete a jugar con todos están jugando y el niño no quiere. Y hablar porque es muy normal que cuando hablamos de prevención de abuso sexual infantil, hablemos de esta parte de que yo no quiero que nadie abuse de mi hijo. Y a nadie se nos antoja pensar en yo no quiero que mi hijo se convierta en un agresor. Pero es igual de importante. Sí. Igual de importante. Y el consentimiento, hay una psicóloga en Estados Unidos que me encanta, y dice que cuando habla con sus hijos de consentimiento, no habla o no usa la palabra consentimiento, usa la palabra entusiasmo, ¿no? Entonces dice, tú tienes que ser un detective del entusiasmo, porque un sí así no es un sí. Un sí así no es un sí. Cuando hay diferencia de poder, ¿no? Cuando hay presión, sí, o sea, hay muchísimos nos disfrazados de sí. Entonces, no es solo un sí verbal, tienes que ver el cuerpo, tienes que ver si la persona está consciente o no está consciente, porque una chava que está ahogada nunca puede consentir, nunca, ¿no? Entonces, tienen que haber ciertos parámetros. Hay un video que me gusta mucho para hablar de consentimiento, que se llama Consent is like a cup of tea. No sé si lo has visto. No. Bueno, búscalo, es increíble, ¿no? Ellos comparan el consentimiento con una taza de té. Entonces ponen el caso, ¿no? O sea, oye, ¿quieres una taza de té? Sí, bueno, tú vas, preparas el té, pones a hervir el agua. Si llega la persona y está dormida, no le puedes aventar el té a la fuerza, la vas a ahogar, ¿no? O tal vez quería una taza de té y cuando tú ya llegas con el agua todo emocionado, dice, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero té. Y aunque pusiste a hervir el agua, aunque te costó trabajo, ya no quiere té. Entonces, habla como de diferentes casos en donde entra como esta línea que es un poco como más gris, donde pues no es un sí o un no, ¿no? Hay un montón de zonas grises y tenemos que tomar cualquier zona gris como un no. Y eso es súper importante, ¿no? Y empezar a hablarlo desde que vemos estas señales. O sea, no dejarlo pasar, porque muchas veces sí lo platicas con alguien más. Observe esto, no me gusta, no toqué. Pues es que es momento de que lo confrontes y lo hables. Y precisamente estamos en esta situación por eso. Y ahorita que dices, hablamos mucho de la prevención del abuso. O sea, le decimos al niño que no pueden tocar sus partes, las partes por su nombre. Pero ¿cómo prevenimos que él sea un agresor? ¿Solamente con la parte del consentimiento? O sea, ¿sería No. el principal trabajo, el eje rector? No, mira, no es la única forma, ¿no? Es una parte, esa parte ayuda mucho por el tema con el tema de los adolescentes, en donde es un tema medio experimental, en donde pueden haber como unos errores cognitivos de que esto se vale, es que mira cómo estaba vestida, es que me estaba provocando, es que como que la forma en la que se me estaba comportando se sentó en mis pies. Bueno, eso puede decir tal vez que quiere coquetear, no forzosamente significa que quiere algo más, ¿no? Hay muchas investigaciones. Antes se pensaba mucho, por ejemplo, que si un niño era víctima de abuso sexual en la infancia se iba a convertir en agresor, ¿no? Sí, estaba como este mito muy ¿no? lineal. Sí.
sí tiene una correlación grande. Los niños que son víctimas de abuso sexual infantil son mucho más propensos, dependiendo de la duración, la percepción que ellos tienen cuando se revela el abuso de aceptación, la relación con el agresor, la edad en la que tenían, tienen mucho más probabilidad de convertirse en agresores, pero no es el único factor de riesgo, ¿no? Porque de entrada, si ese fuera, o sea, si fuiste abusado en la infancia, te conviertes en agresor, pues la mayoría de los agresores serían mujeres, porque el 70% de las víctimas de abuso sexual son mujeres y el 95% de los agresores son hombres. De entrada ahí los números no dan. Y hay mucha más correlación, por ejemplo, con, se llaman experiencias adversas en la infancia, donde no es exclusivamente la victimización sexual. Hay abuso emocional, psicológico, maltrato físico, el haber visto cómo abusan de tu madre, cómo golpean a tu madre, es un factor que predispone a muchísima violencia en los niños. Y hay una edad que es como muy marcada y muy trascendental. Si un niño sufre violencia emocional, violencia psicológica, en la preadolescencia y adolescencia, donde se está acabando de desarrollar el cerebro, donde está empezando a formarse toda esta parte de la identidad sexual, donde están empezando a liberarse estas hormonas sexuales, es mucho más probable que se cableen más los cables, pues, por decirle de alguna manera, ¿no? Esto tiene unas consecuencias súper graves en el desarrollo del cerebro. La amígdala, que es esta parte que se encarga de la parte de reaccionar con impulsos, con miedo, al dolor, se vuelve hiperreactiva y crece mucho. Y esto hace que el cerebro, por temas de eficiencia, de supervivencia, diga, bueno, ¿a dónde le bajamos un poquito? Al córtex prefrontal, ¿no? Que es esta parte que se encarga de tomar las decisiones lógicas, de controlar los impulsos. Entonces, tú ahí ya estás preparando, suena feo, un cerebro. Estás preparando un cerebro para reaccionar con el dolor, con el miedo, y para tener bajo control de impulsos y quitarle importancia a esta parte de toma de decisiones pues más pensadas, con un juicio de valor. Estamos creando una receta perfecta, porque si volteamos a ver, las cifras de violencia en México son aterradoras. O sea, suena horrible, pero somos como una incubadora de agresores. O sea, no nos podemos quitar de la responsabilidad de la cantidad de agresores sexuales que hay, ¿no? Y como te decía, en México se usa de manera indistinta el término pedófilo del pederasta, ¿no? Pedófilos son las personas que sienten atracción sexual a los menores, y no todas las personas que sienten atracción sexual a los menores abusan de ellos. Sí, no todos lo cometen. No, hay muchísima gente que nunca actúa y que les cuesta, híjole, la vida, ¿no? Y es un trabajo muy difícil y es un trabajo muy fuerte, y tenemos que quitar el estigma sobre esta atracción, porque nadie la elige. O sea, nadie se despierta un día diciendo, quiero que me gusten los niños. Y no es un delito en Eso sí. es la importancia. O sea, lo que urge es poder tipificar separar el delito. ¿no? Y separar la atracción o el pensamiento de la acción. Que tú pienses esto no es culpa tuya, tú no lo decidiste y es algo con lo que tienes que vivir, pero si actúas sobre tus pensamientos, eres 100% responsable. Y va a haber una consecuencia. O debería de haberla, ¿no? Tal vez por cómo están las cosas no la va a haber, pero sí debería de haberla. Pero es súper importante quitar el estigma a la atracción y poder ofrecer una red de soporte, una red de ayuda a la gente que tiene estos deseos y que no quiere actuar sobre ellos, ¿no? Hay muchísimos países, en Estados Unidos son pioneros con esto, te digo de la asociación de Stop It Now, que ellos empezaron a finales de los 80s, principios de los 90s a trabajar de manera integral con los agresores y ponen la primera línea de ayuda para, y me encanta esta descripción, cualquier persona preocupada por la seguridad sexual de un menor. Y ahí se incluye a las personas que están en riesgo de convertirse en agresores y que no quieren hacerlo. Yo estoy preocupado por mis propios pensamientos y necesito que me ayudes para no actuar sobre ellos. Y esto es algo importantísimo, porque en lugar de decirle, tú estás condenado a abusar, lo estás haciendo parte de la solución. Claro. Tú puedes responsabilizarte, tratarte, y es importante mencionar que cuando digo tratarte, la atracción sexual nunca se va a ir, eso es algo que va a estar,
pero muy pocos de las personas que sienten atracción por menores son exclusivamente pedófilos. Casi todos también sienten atracción por adultos. Entonces los puedes acompañar y guiar para que puedan manejar una sexualidad saludable en donde nunca lastimen a un niño. Y ahí sin poner en riesgo a los demás. En Estados Unidos hay un grupo que se llama Virtuous Pedophiles, ¿no? Pedófilos virtuosos, en donde tienen un programa como tipo el programa de Alcohólicos Anónimos de 12 Pasos, en donde ellos van y reconocen que sienten esta atracción y hacen el compromiso de que nunca en su vida van a lastimar a un niño. ¿Y qué pasa con los pederastas? Los pederastas es cualquier persona que abusó de un niño. Incluye a los pedófilos, pero como te decía antes, hay muchas personas, si lees el libro de Daf, puedes encontrar algunos casos en donde el abuso era por control, por decir, aquí estoy yo y yo mando. No era por un tema de deseo sexual o de placer, ¿no? O el tema de los adolescentes, que como te digo, la mayoría no se convierten en agresores sexuales toda la vida, ¿no? Cuando llegan a la adultez. Y siento que si vamos pudiendo separar estas cosas y pudiendo identificar que de entrada no todos los agresores sexuales son iguales, ¿no? Quitar estos mitos que hay alrededor de una sexualidad saludable para poder educar a nuestros hijos de una manera diferente, para poder nosotros reconocer qué cosas son normales, qué cosas no, para poder nosotros actuar a tiempo y de manera correcta, identificar los comportamientos que no son abuso, pero que conducen al abuso, pues vamos a avanzar un mundo. Porque, como bien decías al principio, si llegas cuando ocurrió el abuso, ya llegaste demasiado tarde, ¿no? Entonces es cosa de todos, ¿no? No es únicamente un tema legal en donde evidentemente se tiene que mejorar el sistema de justicia, en donde se tiene que buscar proteger a los niños, en donde se tiene que hacer responsables a los agresores, porque ahorita, pues ok, te mandan a la cárcel, pero ¿y? Te mandan 3 años a la cárcel porque se tipificó como corrupción de menores y no como abuso sexual. ¿Y qué tratamiento recibiste? ¿Y qué te pasó en la cárcel? Porque luego les pasan cosas tan fuertes en la cárcel que salen peor de lo que entraron. Entonces, ¿qué tipo de reparación del daño? O sea, tú tienes que responsabilizar al agresor para que se comprometa a un proceso terapéutico en donde él haga la chamba para no volver a abusar. Claro. ¿Y meterlo en una cárcel no lo soluciona? Repiten? ¿Hay una estadística? Hijo. ¿Hay algún estudio al respecto? En México, tristemente, no hay estudios de prácticamente nada. No, porque la mayoría, el 90% no se denuncia y de las denuncias el 99.99 no hay consecuencia. Sí. Gran parte del problema es el silencio, ¿no? Entonces, en un país en donde todo se calla es muy difícil sacar estadísticas de algo. Sí. En otros países sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que entra a un tratamiento por temas de agresión sexual tiene mucho menor reincidencia que para cualquier otro delito, ¿no? Entonces, eso es algo que te da como pues, mucha esperanza, ¿no? Pero te digo, si nadie quiere voltar a ver la raíz del problema, que es por qué estamos creando tantos agresores, qué estamos haciendo para que tantos niños crezcan con estas distorsiones, con estos dolores, con estas cosas, y después, ¿qué podemos hacer con los que ya están ahí para evitar que sigan abusando? O sea, trabajar con agresores o con personas en riesgo es un acto indispensable para la prevención. Porque es muy fácil que luego la gente diga, ay, ¿por qué le tienes empatía a estos monstruos? Es muy fácil, ¿no? Querer ponerlo allá. Tú no tienes nada que ver conmigo, tú eres un monstruo. Sí, los buenos y los malos. Ajá. Pero nunca tienen cara de monstruo. O sea, un agresor no lo ves y dices, hijo, este es agresor, se le ve en la cara. Es tu papá, es tu abuelo, es el entrenador, es la maestra, es tu primo. O sea, es tu gente cercana y de confianza, ¿no? Por ejemplo, solo el 21% de las personas que abusan sexualmente de niños hombres son homosexuales. Ajá. ¿Tú creerías que los que abusan de los niños hombres son homosexuales? Y no, solo No, el 21%. solo el 21%. Es decir, el 80% es heterosexual. Y además no es ahorita un tema de decías, deseo, es un tema de poder, de control, de coraje. O sea, tenemos muchísimos como mitos, prejuicios, y si no conocemos las cosas como son, nunca las vamos a poder cambiar, porque las estrategias de prevención que tenemos evidentemente no están funcionando, porque el sistema de justicia que tenemos evidentemente no está impartiendo justicia.
Porque la forma en la que nosotros tratamos las cosas y lo dejamos callado pensando que va a hacer menos daño, hace más daño. Entonces, tenemos que voltear a ver todas esas cosas que no nos gusta ver porque evidentemente son incómodas, porque duelen, porque se te activan los peores miedos que tienes dentro que nunca en la vida te gustaría que pasen. Pero pues, si no las volteas a ver, no las vas a cambiar. Claro. ¿Y cuál es el objetivo de ILAS? ¿Qué buscan ustedes? Mira, el objetivo de ILAS es, como dice el nombre, es tener una infancia libre de abuso sexual. Sé que suena súper idealista, pero si no tiras alto, pues va a estar difícil llegarle, ¿no? Lo que queremos es abarcar el abuso sexual de una manera integral, incluyendo a todos los involucrados, no solo voltear a ver a los niños, a las posibles víctimas, sino ver a los que verdaderamente son responsables, que son los cuidadores, los padres, los agresores, las personas en riesgo de convertirse en agresores y una parte también muy importante, los espectadores. Porque podemos estar viendo que algo pasa y decimos, es que no nos toca, no es nuestra familia, no nos toca a todos. O sea, esto no es un tema de este niño en particular, es un problema de salud pública. O sea, ya no nos podemos hacer guajes, ¿no? Los niños no es mi hijo, es el hijo de todos. Y como comunidad tenemos que verlo así y como sociedad tenemos que hacernos responsables de todos los niños, no nada más de los nuestros. Porque el ambiente en el que viven los nuestros depende de todos, no solo de nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Sí, y es complejo porque precisamente yo creo que una vez que ustedes empiezan a mover y a cambiar el foco a la víctima y a reparar el daño, entre comillas, ya sea desde el punto de vista del legal o poner una denuncia, etcétera, la parte terapéutica, pero qué sucede alrededor y en esa parte el decir, ¿por qué lo volteas a ver? Es como muy juzgado socialmente y supongo que ya han de haber tenido algún tipo de personas que pues no estén de acuerdo y que a lo mejor atacan esta serie de esfuerzos, pero que son sumamente importantes porque partimos de que es indispensable un cambio social que se va a dar a partir de cómo percibimos la situación, porque eso va a generar un cambio en nuestro actuar y vamos a poder atender la situación. ¿Cómo es que tú, Sofi, te involucras con esta causa? Dafna es mi mejor amiga. Dafna es quien escribió este libro que cuenta su historia del abuso sexual que vivió en varios momentos de su vida y que está buenísimo. Entonces, ella es Dafna. Sí, y de hecho es súper importante. Y que Dafna también pertenece a ILAS. Sí, las dos fundamos ILAS en conjunto, ¿no? El libro de Daf es un punto o un pilar como de arranque súper importante para nuestra asociación porque lo primero que se tiene que hacer es romper el silencio, ¿no? Es hablar del tema, es socializar el tema. El abuso sexual infantil es algo que no se habla en ningún lugar y tenemos que hacer que se hable, ¿no? Para poder estar conscientes de la magnitud del problema tenemos que empezar a hablarlo. Y es muy normal que la gente que fue abusada en la infancia, los sobrevivientes, se sientan solos. Y en el momento en el que lo empiezas a hablar y te das cuenta que con la gente que hablas, de las 10, 8 levantan la mano, dices, híjole, o sea, se tiene que hablar, ¿no? Entonces, te digo, yo conozco a Dafna desde hace 11 años, de cuando me fui a vivir a Guadalajara, nos conocimos en la escuela de los niños, nos hicimos amigas en el momento en el que nos conocimos, y a mí me tocó, no te voy a decir vivir, porque no es un tema mío, pero me tocó acompañarla y estar junto a ella en parte de su proceso terapéutico, en parte de todo el trabajo que ha hecho, súper doloroso, súper profundo, súper valiente y súper valioso para poder sacar este libro. Y a raíz de ahí sale esta parte de decir, no es mi libro y mi historia, quiero que esto trascienda, ¿no? Y de esta necesidad de trascender de Daf sale ILAS, para trascender el trauma, trascender el dolor y tener un impacto y que nadie más tenga que vivir lo que ella vivió, porque no debería ser, ¿no? Exacto, no debería ser. Y de ahí nació ILAS. De tener la necesidad de estar violentando, como lo platicábamos también a nuestros niños, teniéndoles que decir, nadie te puede tocar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es malo, que sí me pueden lastimar y que no me vas a poder cuidar. Entonces, todo ese sublenguaje que acompaña al niño en esta comunicación,
pues es también una forma de violentarlos a fin de procurar un bien mayor para ellos. Sofi, me gustaría que utilizando el nombre del programa nos pudieras concluir esta entrevista. ¿Es de lo más normal que? Pues mira, es de lo más normal que no queramos hablar de lo que nos incomoda, pero si no lo hablamos, no vamos a poder hacer que las cosas cambien, ¿no? Tristemente es de lo más normal que los niños sean abusados. Es raro el niño o la niña que no ha sido víctima de abuso, pero que las cosas sean normales no significa que estén bien. Tenemos que dejar de normalizar el abuso, ¿no? Sí, o sea, tristemente es de lo más normal que una niña haya sido violentada sexualmente en su infancia. Sí, claro. Y tenemos que hacer que esto cambie. Tenemos que responsabilizarnos los adultos y actuar los adultos. Y como lo decías y les sigo como dando vueltas, es quitarle esa responsabilidad al niño. Porque si todo el discurso de la crianza va enfocado a no lo permitas tú. Y tú adulto, ¿qué rol estás jugando? Toma tu responsabilidad de cuidador de ese menor. Y ese es nuestro compromiso y el cambiar la visión y la perspectiva de cómo abordamos estas situaciones que ya se nos salieron de control en la sociedad. Ya se nos salieron y gracias a voces como la tuya, como la de Dafna, por ser acompañante del proceso de ella que ha sido y sé que es un trabajo arduo y doloroso y que obviamente quienes somos espectadores decimos qué valiente y que está cambiando y transformando vidas. Entonces, gracias por ser parte también de eso y por compartirnos todo eso que yo sé como papás que nos deja a lo mejor con mucha inquietud, incomodidad, pero vamos a empezar a asimilarlo, a aterrizarlo para empezar a hacer cambios por el bien de nuestros niños que el día de mañana van a ser esos adultos, que esperemos que tengan una conciencia mayor a la de nosotros y que ellos puedan ir bajando estas cifras que el día de hoy vivimos y que vivimos en aumento. Gracias Sofi. ¿Dónde te podemos localizar? Las formas de contacto de ILAS. Platícanos. Gracias. Estamos en Instagram como ILAS México y mi perfil de ILAS es Sofía Palacios ILAS, ¿no? Ahí estamos. Mi correo electrónico es sofia@ilas.mx. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran comunicar, compartir, felices de que nos contacten. Muchísimas gracias, Pris. Gracias, Sofi. Pues tenemos una gran responsabilidad, un compromiso y empezar a hablar de todo esto que nos incomoda para procurar el desarrollo integral de nuestros hijos. Gracias por estar viendo este capítulo. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo pueden hacer a través de este video, a través de la cuenta de ILAS o hacerlo de manera privada. Mis redes sociales son @PrisMedina y me encuentran en todas las redes sociales. Y el bienestar empieza por ti. Esto fue De lo más normal. Gracias.